¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Televisión de Veracruz? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Libros a la Mesa. Esto que es una coproducción con la editora de Gobierno del Estado para dar a conocer, como ustedes saben, todas las novedades que hay a nuestra disposición en esta importante casa editorial mexicana. En esta ocasión tenemos la presencia de la ganadora del tercer lugar del 11º concurso de cuento infantil 2021 en la categoría amateur, con una historia que nos ayuda a recordar de dónde venimos como veracruzanos. Pascual de los Santos, el héroe amatleco. Aquí comienza Libros a la Mesa. Pues así es, estamos con Laura Sáenz Cadena, quien nos visita desde Amatlán de los Reyes. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. ¿Qué tal el viaje? Muy bien, sí. muy cómodo. ¿Y naciste ahí en Amatlán o de dónde eres originaria? Nací en Izhuatlán del Café. Pero está cerquitita, ¿no? Sí, nos queda muy cerca. ¿Y cómo fue que terminaste en Amatlán? A ver, platícame. Bueno, pues porque mi papá es originario de Amatlán de los Reyes y se casó con mi mamá. Y dijimos se fueron a vivir. Que se la había robado. Que se la robó. Se la robó. Oye, ¿cómo nace en ti este gusto por el magisterio, por la educación? ¿Cómo inicia esta semilla en ti para después dedicarte a la enseñanza? Bueno, inicia desde que yo era pequeña, siempre como que tenemos ese gusto de decir, cuando sea grande voy a ser maestra, ¿no? Siempre es muy común siendo niños. Y conduje esos pasos hacia el magisterio. Una vez que estaba yo en bachillerato, dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Ya me decido y empiezo mis estudios, pero previo a eso estuve participando también en CONAFE. Yo fui parte de CONAFE en Consejo su momento. Nacional para el Fomento de la Lectura, ¿no? Para el fomento educativo. Exacto. Entonces yo estuve pues participando en CONAFE justamente para que pudiera yo recibir el apoyo de una beca y poder continuar estudiando. Ajá. Y una vez que te encontraste en la carrera, uno siempre tiene la idea idealista de que pues la carrera es como uno piensa que es. Pero ya que te encontraste en físico, en la escuela, ¿qué te encontraste diferente? Más que nada en algunas materias, porque como que te vas primero pensando en que todo va a ser más pedagógico, pero te encuentras pues con muchas situaciones que tienes que irlas aprendiendo, teoría, investigación, práctica como tal. Oye, ¿cómo decidiste dedicarte a las primeras infancias? Porque eres maestra de preescolar. Así es. ¿Qué fue lo que te decidió hacia ese rubro de la educación? Como le comentaba, al participar en CONAFE, yo estuve pues como maestra en el área de preescolar y ahí nace también más mi interés dirigirme hacia esta parte de la enseñanza de educación preescolar. Además es una etapa muy importante, como decíamos fuera del aire, ¿no? Así es. O sea, es donde se definen muchos rumbos de la vida de un ser humano y entonces, pues ahí yo creo que tiene mucho que ver la lectura. La lectura que inicia en las primeras letras. ¿Tú cómo lo vives con tus alumnos? La lectura es día a día. La lectura se vive a través pues, de esa imaginación y creatividad que va uno pues, creando con los alumnos, pero que vas fomentando, que vas motivando. Sí, y es muy interesante lo que pasó contigo porque de repente decidiste escribir. Yo no sé si lo hacías de joven, si lo hacías de niña, si es alguna cosa que empezaste recientemente. ¿Cómo inició la escritura contigo, Laura? Bueno, desde mis épocas de estudiante, yo recuerdo secundaria, bachillerato, siempre tenía esa ganas de escribir, de hacer algunas pequeñas poesías, de escribir mi día a día. Y de ahí he venido haciendo cuentos sencillos en cuanto eran las tareas de la escuela, siempre creando, inventando, imaginando.
Ahora ya llegaste a este lugar donde llegaste, el tercer lugar del 11º concurso de cuento infantil en el 2021. Además, con una historia que rescata un poco la tradición y también un poco la historia del lugar de donde vives, que es Amatlán de los Reyes. Es este Pascual de los Santos, el héroe amatleco, es un personaje que no es tan conocido, ¿no? Efectivamente, no es conocido pues en otros lados, más allá de lo que corresponde a nuestra zona centro de las altas montañas. Incluso gente que conozco pues justamente de la zona dice, pues no, desconocía yo la historia. Ajá. Ahora que tenemos este libro y que lo han leído y que lo van conociendo, dicen, bueno, o sea, es una historia pues de valor, ¿no? Es una historia que merece ser conocida, merece ser escuchada, para que pues se le dé, valga la redundancia, ese valor que tienen nuestro héroe. ¿Ese fue uno de los motivos por lo que la escribiste? ¿Para que fuera más conocida? Sí, claro que sí. ¿Y has conseguido un poco más ese objetivo ya ahora con el libro físico? Sí, definitivo, ¿no? Y ya hemos llegado, bueno, a más lectores y gente que definitivo dice, no, es que yo no sabía de este personaje, yo no sabía que existía, y ahora, bueno, vemos la importancia, porque en la ciudad de Córdoba se realiza un desfile año con año, igual en Amatlán de los Reyes, y rescatan justamente a Pascual de los Santos, lo mencionan, hacen mención como parte importante de esa batalla de Córdoba. De esa batalla de Córdoba, que además nos dejó pues la herencia de un estado que a lo mejor, sin saberlo, porque yo tampoco conocía ese episodio histórico que ocurrió allí en Córdoba con este personaje tan especial. Como tampoco conocía, fíjate, esta labor que hacen ustedes los docentes, ahí en Villa Aldama, hay una escuela que es muy especial porque una maestra decidió que podía hacer una actividad con sus alumnos de escribir historias que tuvieran que ver con ellos mismos y la plasmaron en un libro que después editaron. Tenemos la entrevista, ¿te gustaría verla? Claro que sí. Vamos a verla. Vamos a verla. ¿Qué tal, amigas y amigos de Libros a la Mesa? Estamos aquí en Villa Aldama, cerquita de Perote, un poco frío, con neblina, pero sobre todo con mucho entusiasmo de recibir a la maestra Madaí Amores, a sus alumnos de la escuela Vicente Lombardo Toledano y sobre todo el producto que nos entrega, maestra, este libro que se llama Cuentos cortos con lenguas indígenas. ¿Cómo se les ocurrió, maestra? Dígame usted. Pues resulta que un día, hasta les comentaba, pues estaba yo despertando y dije, yo quiero hacer un libro de los cuentos que han hecho mis niños porque creo que vale la pena que los demás los conozcan, sobre todo porque buscamos la preservación de las lenguas indígenas y pues con base en eso empezamos a tocar puertas y la editorial Nobel Editores nos abrió esta oportunidad para poder crear un libro y pues de ahí todo ha sido una sorpresa muy gratificante. Pero además trabajar con niños, con alumnos ya preadolescentes, porque ahorita los vemos muy tranquilitos, pero usted me platicará cómo son en clase, ¿no? Y no, yo creo que ya me alucinan también. Oiga, ¿cómo conseguir, cómo convencerlos del proyecto? ¿Cómo hacer que crean en este proyecto? Yo creo que es muy importante el vínculo que nosotros podemos hacer como docentes para con los niños, esa parte tan importante de mezclar la docencia y también romper, digamos, que esas barreras para que los mismos niños se convenzan de lo que nosotros estamos tratando de darles, ¿no? En un principio yo les decía, miren, vamos a hacer un libro, hay que hacerlo, y pues contagiarlos de ese optimismo, de esas ganas que yo tenía y de ver el resultado, ¿no? En el proceso, pues, lógico que ellos empezaron a convencer y dijeron, esto sí es cierto, esto va en serio, y pues dio el resultado. Porque además vas contra enemigos muy poderosos, la televisión, el teléfono. Redes sociales. ¿Cómo sacarlos de ese contexto que de alguna manera los abstrae y les impide crecer al escribir, a leer? ¿Cómo hacerlo? Pues de entrada y muy inmersos en la lectura, ¿no? Tratando de convencerlos de que lean, de que conozcan, de que investiguen, y toda esa parte en ellos fue creando también como que la semillita, lo que nosotros hemos platicado, esa semillita para después tener el fruto, ¿no? Seguramente colectivamente tienen algún gusto por algún tipo de lectura, obviamente individualmente también, pero colectivamente, ¿qué es lo que estás dándoles a leer? Pues mira, de entrada algunas novelas que he tratado de enganchar, trato de no darles el final, pero pues sí, con ellos en clase trato de leer por lo menos una parte de algún libro de diferentes, y también ellos les interesan mucho las leyendas, entonces con base en ese suspenso,
en todo lo que trae las diferentes lecturas, pues se van ellos inmiscuyendo y pues de ahí sacan esas creaciones. Oiga, y ahora ¿cuál es el siguiente proyecto para con ellos? Porque esto no se puede quedar aquí. Digo, en un libro es muy bonito, pero vamos por otra cosa, ¿no? Sí, tenemos que hacer más cosas. Yo les he dicho, mientras ustedes sigan, su maestra sigue con ellos. Ya lo sabe usted. Si usted quiere conocer un buen libro, sobre todo hecho por jóvenes como ellos, que están muy seriecitos, pero allá, que se los crea, que los compre el que no los conozca, cuentos cortos con lenguas indígenas, con los alumnos de la escuela secundaria Vicente Lombardo Toledano. ¿Cómo se llama su escuela? Vicente Lombardo Toledano. Pues aplauso para ustedes y para su maestro. Muchas gracias. Pues ahí está el testimonio de la escuela Vicente Lombardo Toledano con la maestra Maday, que también tiene sus alumnos. Ella tiene que luchar sobre todo con, como decía ella, con el problema de que los teléfonos, los distractores tecnológicos hacen que los niños de repente no quieran leer tanto. Pero en el caso de los niños de preescolar, ¿a qué te enfrentas para comenzar en esas primeras letras a leer? En nivel preescolar no es complicado, no es nada complicado porque los para niños... Empezar a leer. Para empezar a leer, en los niños se despierta la imaginación siempre, ¿no? Cuando uno les lleva como una sorpresa, podemos crear un cuento con lo que tengamos. Claro. Podemos crear un cuento desde una hoja, un papel, y si uno lo va haciendo atractivo, ellos enseguida pues prestan atención, son muy perceptivos y eso les hace estar concentrados cuando se cuenta o cuando se lee un cuento. Esta historia de Pascual de los Santos tiene diferentes versiones y tuviste que elegir alguna o es una historia muy conocida a la que tú le diste forma. Sí, es una historia conocida, como bien le mencionaba, que cada año se conmemora y se recuerda con ese respeto a este gran héroe como es Pascual de los Santos García. Y siempre desde pues toda mi infancia ahí estudié. Y pues era año con año recordar esa historia, año con año darle esa importancia, esa lectura, y aparte pues mis abuelos fueron parte también importante de recordárnoslas, de narrárnoslas, y siempre pues un sentido como cada vez más fijo en lo que fue y en lo que vale. Oye, y esto que se enfrentó Pascual de los Santos con este comandante Evia, que era de las fuerzas realistas y venía ahora sí que a intentar pues invadir Amatlán, y él consiguió acabar con él, pero tuvo un final triste. Eso nos hace ver que la vida no es como los cuentos de hadas, ¿verdad? Exactamente. Tú cuando llegas a esta parte, me supongo que se lo leíste ya a tus alumnos, algunos de ellos, y no te preguntan, ¿pero por qué se murió, maestra? Sí, definitivo, ¿no? Definitivo. Tengo, para empezar, cuando ya estaba, bueno, el libro ya editado, ilustrado y todo, y empiezo a narrárselo a una sobrinita. O sea, yo vi el impacto que tuvo porque ella es pequeña, tiene 7, 8 años, y enseguida en su rostro noto pues esa emoción también de tristeza, ¿no? Dije, entonces realmente está dando ese mensaje. Y ese mensaje igual con los pequeños en la escuela, cuando lo estábamos narrando, como las caritas de ¿y por qué murió? ¿No? ¿Y por qué tuvo que pasar eso? Sí, claro. Me imagino que, no sé si se los leíste cuando era únicamente texto o si lo leíste ya con el libro impreso, porque me imagino que cuando se los lees sin las imágenes, ellos imaginan cosas diferentes, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿existen fotos de Pascual de los Santos? Sí, existe. Hace poco justamente me mostraba el director de una escuela primaria Manuel B. Gándara. Tuve la oportunidad de platicar con él y me decía, ¿sabe qué, maestra? Aquí existe una foto. Ajá. Sí, está, y sí me la mostró. ¿Cómo de qué edad tenía ahí Pascual? Pues se aprecia unos 24, 26. O sea, ya cercano a su muerte, digamos. Sí, ¿no? Sí, ya. Y este episodio histórico, que es muy conocido en Amatlán de los Reyes, tienen inclusive el parque que tiene el nombre de Pascual de los Santos. Así es, sí. Hay inclusive un busto, me parece, una estatua. Sí lo reconocen ahí en el pueblo. Como le digo, cada año, el 21 de mayo, se conmemora con el desfile y aparte, bueno, pues se le rinde un pequeño homenaje a Pascual de los Santos, se le da pues su importancia y la relevancia
que Yo la te quiero invitar comunidad a que lo veamos ahora esta segunda parte de esta cápsula que hicimos con los niños de la Escuela Vicente Lombardo Toledano en Villa Aldama, donde platicamos con ellos acerca de qué les pareció esta experiencia de escribir sus cuentos, de lo que tiene que ver con su vida diaria ahí en Villa Aldama. Vamos a verla. Hoy estoy en la escuela Vicente Lombardo Toledano. con unos grandes autores que hicieron una recopilación de unos cuentos maravillosos para un proyecto de artes y, claro, español. Oye, Brenda, ¿nos podrías contar un poco del proceso en el que cómo hicieron los cuentos? Bueno, se basó en una actividad que nos puso la maestra de español. Primero, digamos que empezamos creando los personajes del cuento y ya de ahí fuimos teniendo ideas de cómo iba a ser. Yo oí por ahí y hojeé varios cuentos en el que ponen algunas lenguas indígenas. ¿Por qué las pusieron? Para reservar lo que son nuestras lenguas indígenas que se están perdiendo. Claro, como el náhuatl, el maya, el totonaca. ¿Y de ustedes qué es lo que más disfrutaste? Pues me gustó mucho escribir y disfruté crear mi cuento. Fue una experiencia muy bonita. ¿Y en qué te inspiraste para hacer este cuento? ¿En una leyenda, en una fábula o en otro cuento? La verdad fue en una película que me gusta mucho. O, por ejemplo, los personajes, ¿los tomaste de tu imaginación o te inspiraste también en la película? Bueno, algunos personajes sí los tomé de mi imaginación y los demás sí en la película. Nos encontramos con Arat. De hecho, yo estaba leyendo tu historia, la de los baches malditos, y pues me pareció muy interesante. Iba en la primera página en la que se oye en la radio que escapó un fugitivo y así. ¿En qué te inspiraste para hacer tu historia? Pues me inspiré en la anécdota de que yo iba con mi familia en nuestro coche. Sin querer nos caímos en un bache y pues de ahí tomé esa anécdota para hacer mi cuento. También agarré un poco de lo que tenemos en nuestra zona, en nuestro estado, como por ejemplo lo del fugitivo que se escapa de la cárcel, que está el ceferezo aquí lo tenemos aquí al lado en Cerro de León, y de ahí tomé algunas partes, como puede ser la neblina, que es típico del estado. ¿Tú quisiste hacer un cuento de terror? Pues me inspiré en eso, un poquito de suspenso, porque también metí a La Llorona, que ya muchos aquí la conocerán. Entonces fue como una mezcla de cuento, de leyenda, no lo sé, tal vez de fábula. ¿Tú cómo consideras tu historia? La represento como un poco de espantos, porque aquí en Villa Aldama se habla mucho de que espantan a la gente. Vamos a ir con otro alumno para preguntarle más. Hola, Viri, oye, ¿nos podrías contar un poco más desarrollado cómo fue que hicieron el proyecto? ¿Fue una tarea? ¿Fue algo que los alumnos se pusieron de acuerdo para hacerlo? Pues en realidad fue un proyecto de la escuela. Nos dijeron que teníamos que hacer un cuento, lo elaboramos, entregamos nuestro proyecto y pues gracias a la maestra Madaí ahora se cumplió que es un libro. Fue muy sorprendente, pero empezó como un proyecto de la escuela. También vi en la portada que había varios dibujos. ¿Ustedes los hicieron? Sí, los alumnos de tercer grado nos encargamos de hacer dibujos. También era un proyecto de la Escuela de Artes. ¿Y tú participaste en alguno de estos? ¿En cuál? En realidad el que participé es en la portada del libro, El Aguacateco, fue donde yo participé elaborando ese dibujo. Y cuéntanos un poco de tu historia. Pues en realidad es alguien alcohólico, drogadicto, que pues al final encuentra... Espera. No nos hagas spoiler, ¿eh? Ajá. Encuentra el camino del bien. Ok, muy interesante. ¿Qué se siente ver así tu historia, saber que es tuya? Me siento muy orgullosa de mí, de mis compañeros, de mi escuela y poner el nombre alto de Villa Aldama. ¿Te sentías nerviosa al hacer, tu historia? Sí, me sentí yo nerviosa y a la vez con temor, porque pues te enfrentas a una hoja en blanco que no sabes qué escribir. ¿Y qué fue lo que viste que tú más disfrutaste y también tus compañeros? Pues siento que disfrutamos más el escribir, el expresarnos en nuestro escrito.
Oye, Julio, primero que nada, cuéntanos, ¿de qué fue tu historia? Fue de un amorío y al final terminé en una tragedia. ¿En qué te inspiraste? ¿En películas, en cuentos? Un cuento de un español, no sé si Gonzalo Guerrero. De ahí me inspiré. ¿Qué te gustó de investigar las lenguas indígenas? ¿O cuáles ocupaste? Yo ocupé, si no mal recuerdo, la maya. Fue la que ahora sí más me gustó, su cultura en Yucatán. ¿Tú qué le dirías a todas las personas que quieren leer este libro pero no lo tienen? ¿O que quieren escribir y conocer y fortalecer las lenguas indígenas de nuestro país? Que lean para que ahora sí se inspiren y ahora sí busquen información sobre las lenguas. Bueno, esto fue todo y espero que todos se la hayan pasado súper bien. ¡Adiós! ¡Adiós! Pues ahí están los niños de Villaldama platicando acerca de esta compilación de cuentos, ¿no? Y en tu historia de Pascual de los Santos comenzamos con esta tradición oral que es tan rica entre los mexicanos, porque es la abuelita la que cuenta la historia de Pascual de los Santos. ¿Cómo elegiste este inicio? Bueno, desde pequeña siempre había esa conexión con mis abuelos de que nos narraran las historias de nuestro pueblo, leyendas, cuentos. Y bueno, siempre en esa época, el que nos sentáramos con ellos a escuchar, no teníamos esos medios electrónicos, tecnológicos que hoy existen. Entonces había más esa comunicación con los abuelos. Y bueno, desde ahí pues nace esa idea de iniciarla de esa manera. Y pues bueno, darle también esa importancia a mi abuela en este caso. Oye, me platicabas que todavía no presentas tu libro en Amatlán en esta fecha, pero que sí tienen pensado hacer una presentación. Sí, así es. ¿Cómo se te ocurre que podría ser? ¿Podría haber un cuentacuentos? ¿Podría haber algo de teatro? ¿Cómo quisieras que fuera tu presentación? Sí, me gustaría que fuera algo dramatizado. Ajá. Eso atrae, ¿no? Eso sí atrae. Y bueno, también pues es una parte que pudieran participar algunos niños de las escuelas, algunos niños de la primaria, no sé, secundaria, incluso preescolar, y poder presentar algo así, porque pues eso llama la atención siempre. Tú cuando escribiste el libro seguramente lo hiciste respondiendo a una necesidad de contar esta historia, pero ahora que lo tienes en tus manos, puedes utilizarlo como un instrumento para promover la lectura, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, ¿Y lo has estado haciendo y funciona? Sí, definitivamente, ¿no? Estamos promoviendo siempre la lectura. Pues ya ve que a nivel estatal ahorita se encuentra ese concurso y me encontré un cuentacuentos. Ajá. Y entonces, bueno, por ahí también está pues la invitación de algunos jardines de niños, de algunas escuelas, que me permite poder llevar y que conozcan más este libro. Oye, ahora que escribiste, ya tienes lo que se dice que es como el oficio de escritor, me imagino. ¿Escribes diario? ¿Cómo es tu método para escribir? ¿Vas a seguir escribiendo? Sí, yo he escrito pues algunas rimas, me gusta como la parte, bueno, en la escuela, en las épocas diferentes que tenemos a lo largo del ciclo escolar, entonces aprovecho esos momentos para ir haciendo algunas rimas, ir trabajándolas con mis alumnos. ¿Y ellos colaboran con las rimas o tú les vas dando pautas para que ellos lo vayan haciendo? Sí, vamos dando las pautas y bueno, pues van saliendo también ideas, propuestas de los pequeños. Y dentro de tu trabajo como escritora, ¿qué otros temas te interesa tocar? Pues más va dirigido a la parte de la historia y a la parte de los festejos que se viven a lo largo del año. O sea, ¿y qué otra historia te gustaría tocar? Que tuviera que ver con Amatlán, me imagino. Sí, claro. Bueno, pues en mi pueblo, en mi Villa Amatlán de los Reyes, hay muchas historias que podemos trasladarlas como a la parte creativa, como cuento, narrarlas como tal para ese público infantil. Oye, y
Pero ¿qué otra historia que no conozcamos? Ajá, hay en Amatlán? bueno, hay una historia que próximamente festejamos con una feria muy grande, que es la Feria de la Cruz y del Rosario, y se venera al Señor del Santuario. Entonces esa es una historia también que bien puede ser contada a través de un cuento, aunque bueno, viene la parte religiosa, pero es algo que le da un gran sobrenombre a nuestro pueblo, a nuestro municipio. Además de que es un cuento que seguramente ustedes sienten como suyo, que los identifica, ¿no? Así es. Oye, muy bien. Pues entonces, te agradecemos mucho, Laura, que hayas estado aquí con nosotros, que hayas venido desde Amatlán de los Reyes a darnos este libro que nos recuerda mucho de dónde venimos los veracruzanos, ¿no? Hechos históricos como este son los que nos ayudan a valorar lo que somos ahora, actualmente, aquí en Veracruz. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias. Saludos a Amatlán de los Reyes. Muchísimas Gracias a ustedes también, amigos y amigas de Radio Televisión de Veracruz. Esto fue Libros a la Mesa. Recuerden, esto es una producción de Jesús Bocardo Torreblanca, que no sería posible sin la ayuda del estupendo staff matutino de Radio Televisión de Veracruz. Y por favor, les recuerdo, una vez más les suplico, no dejen para mañana lo que puedan leer hoy. Hasta la próxima.